Lo que sucede en Gaza ya no se puede mirar de lejos. Cuando un Estado lanza una ofensiva terrestre en una ciudad densamente poblada, y lo hace cuando unos 600.000 civiles siguen atrapados, no estamos hablando solo de estrategia militar. Estamos ante la magnitud de una crisis humanitaria en la que cada decisión pesa en vidas humanas. La convicción es que los objetivos políticos y militares tienen que balancearse con obligaciones legales y éticas. Si no, corremos el riesgo de justificar lo injustificable. En este nuevo episodio veremos qué está pasando, qué dicen los expertos y qué se puede esperar de un presente en llamas y un futuro incierto. Comenzamos las noticias de hoy. TF Noticias con Facundo Orellana. Israel intensificó su ofensiva en el norte de Gaza. El ejército confirmó el envío de tropas para tomar el control de la ciudad, que avanzan hacia el centro de la mayor ciudad del enclave, argumentando que ahí se encuentran miles de combatientes de la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Israel declaró Ciudad de Gaza como zona de guerra y urgió a los civiles palestinos para que se dirijan hacia el sur de la franja. Escuchamos en el siguiente reportaje del periodista Gassia Wanes con lo último que sabemos desde la zona del conflicto. Mientras las bombas estallaban en la ciudad y las tropas israelíes avanzaban, los palestinos de Ciudad de Gaza describían cómo se despertaron con los bombardeos más intensos en 2 años de guerra. Me desperté teniendo que luchar por mi vida entre los escombros. Intenté hablar y sentí como el polvo me entraba por la boca. Podía oír a mi hijo, a mi marido y a mi hija, pero no pude salvar a ninguno. Estaba luchando por mi vida. 2 horas después nos sacaron. Mi hija murió. Miles de familias huyen de la ciudad, que Israel ha catalogado como peligrosa zona de combate, llevándose lo que pueden consigo y sin saber si podrán regresar. Solo hay muerte y destrucción. Han volado edificios enormes que tomó años construir. Solo dejan destrucción por todas partes. La mayor parte de la ciudad de Gaza está en ruinas. El secretario general de la ONU condenó la devastación. Lo que está sucediendo en Gaza es horrible. Estamos asistiendo a la destrucción masiva de vecindarios, a la destrucción sistemática de Ciudad de Gaza. Estamos viendo el asesinato masivo de civiles. A pesar del éxodo, cientos de miles de palestinos permanecen en la ciudad. Muchos de ellos aseguran que no se pueden permitir marcharse. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó que las tropas estaban trabajando para evacuar a los gazatíes de la mayor ciudad del enclave, mientras que el ejército asegura que la campaña apenas ha comenzado. Necesitaremos varios meses para tomar el control de la ciudad y de sus zonas neurálgicas, y muchos más para limpiarla, ya que cuenta con infraestructuras sólidas y bien construidas. La operación continúa pese a los innumerables llamamientos de la comunidad internacional para que cese la ofensiva terrestre. TF Noticias. Las conclusiones de la Comisión Independiente de la ONU están provocando las primeras reacciones de la Comisión Europea. Aseguró que el informe no cambia su posición. Según un portavoz de la Comisión, deben ser los tribunales nacionales o internacionales con jurisdicción los que determinan si la ofensiva israelí constituye genocidio. Esta es también la posición del gobierno alemán, que sigue siendo escéptico sobre las sanciones contra Israel que presentará este miércoles la Comisión Europea a los Estados miembros. Escuchamos al ministro de Exteriores alemán. Corresponde a un tribunal decidir sobre las acusaciones. El informe también
lo señala expresamente, pero está claro que los acontecimientos descritos en el informe son extremadamente preocupantes. En los conflictos armados, todas las partes están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario. Para poner fin al sufrimiento en Gaza, consideramos fundamental, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, que se alcance por fin un alto el fuego, que la población reciba suficiente ayuda humanitaria y que se libere a los rehenes. Esta es la posición que defiende el gobierno federal. Y también hemos dejado muy claro que la nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza va en la dirección totalmente equivocada. Viajamos ahora hasta nuestro estudio parlamentario. Allí está el periodista Andreu Jerez Ríos. Andreu, la Comisión Independiente de la ONU, con su informe que acusa expresamente a Israel de genocidio, se suma a una larga lista de expertos en derechos internacionales, organizaciones humanitarias y algunos gobiernos que hace tiempo que acusan de lo mismo al gobierno de Netanyahu. ¿Por qué el gobierno alemán se sigue resistiendo a usar la palabra genocidio? ¿Qué diría? Bueno, si nos atenemos a las palabras del ministro de Exteriores alemán que acabamos de escuchar, la argumentación de Berlín para evitar usar el término genocidio es que todavía no hay una sentencia de un tribunal que así lo haya establecido. Sin embargo, es evidente que ese no es el principal motivo. La República Federal mantiene una relación especial con el Estado de Israel por la responsabilidad histórica derivada del Holocausto, es decir, del genocidio planeado y ejecutado por la Alemania nazi contra el pueblo judío europeo el siglo pasado. Esa responsabilidad quedó plasmada en la palabra alemana Staatsräson, que acuñó la ex canciller Angela Merkel. Se refiere a la razón de Estado de Alemania respecto a la existencia y la protección del Estado de Israel. Pero el gobierno alemán reconoce que lo descrito por el informe de la ONU es extremadamente preocupante y sabe que cada minuto que Israel siga bombardeando Gaza, su posición diplomática es cada vez más precaria, tanto dentro como fuera de Europa. La llamada razón de Estado es en definitiva una expresión de una voluntad política sin vinculación jurídica y nunca puede estar por encima del derecho internacional y el derecho internacional humanitario si Alemania quiere cumplir con sus compromisos internacionales. Sabemos también, Andreu, que la posición alemana condiciona mucho las posibles reacciones de la Unión Europea como conjunto, ya que se requiere unanimidad para muchas de las medidas. ¿Va a cambiar en algo la posición alemana para permitir que Bruselas tome alguna medida? Bien, el ministro alemán de Exteriores ha dicho que el gobierno alemán esperará a que la Comisión presente este miércoles sus propuestas de sanciones contra Israel para decidir si las apoya o no. De todas formas, sabemos que el gobierno alemán se ha mostrado escéptico respecto a esas sanciones y las ha llegado a rechazar de plano en el pasado. Pero eso no quiere decir que la posición alemana no pueda cambiar, dado la rapidez con la que se está empeorando la situación en Gaza. Hace tan solo unos meses, por ejemplo, Alemania también rechazaba de plano imponer un embargo de armas a Israel, pero finalmente el pasado agosto Berlín dio el paso y anunció que no enviaría al ejército israelí más armas ni equipamiento militar susceptible de ser usado en la franja de Gaza. Recordemos que Alemania es el segundo vendedor de armas al Estado de Israel, solo por detrás de Estados Unidos, y que en la Corte Internacional de Justicia sigue abierto un juicio contra Israel por acusaciones de genocidio contra la población palestina de la franja de Gaza. El informe de la Comisión Independiente de la ONU presentado hoy parece acercar un poco más una posible condena contra Israel y ello seguro generará debates internos dentro del gobierno alemán, que recordemos está conformado por conservadores y socialdemócratas, y también entre esas facciones hay diferencias, y ello podría forzar cambios en la posición alemana respecto a Gaza e Israel en los próximos días y las próximas semanas. Escuchábamos al periodista Andreu Jerez Ríos desde Bruselas. Nosotros llegamos hasta aquí con este nuevo episodio de las noticias de hoy y quedamos al pendiente de saber qué más dicen los expertos, qué se puede esperar de este conflicto y cómo avanza la situación en el enclave palestino. Como siempre les digo, sigan pendientes a más información en próximos boletines informativos. Gracias por estar. Voici les bruits de la nuit dernière. L'alerte est maximale dans la région. L'Iran a lancé une attaque lourde contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. El portavoz del ejército israelí dijo que Irán disparó 170 drones. Hay un micrófono de TF Noticias en el Vaticano, Jordi Marcelo.
Sí, estamos esperando la salida del Papa. Es domingo 14 de abril y en el mundo han ocurrido... Voilà pour cette compilation compacte des titres les plus intéressants de ces dernières heures. Et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation dans les prochains bulletins. Y hasta aquí este compacto de los titulares más interesantes. Esto es TF Noticias y seguiremos pendientes a más información en próximos boletines informativos.